Bueno, mientras pasan los 2 minuticos, veo acá todo mi equipo comercial. Un saludo al equipo comercial de Rentokill. Wilson de Control Group, te vi conectado. Muchísimas gracias por tu apoyo y tu participación. Saludito especial a Carlos Mario Salazar, que siempre nos acompaña en estos eventos. Carlos, muchísimas gracias por tu apoyo en la participación. Sé que influyes mucho para que el personal de Juan de Hoyos siempre nos acompañe. Javier, doctor, demos inicio. Ya se irán conectando, pero bueno, en respeto al tiempo, por favor, iniciemos nuestra formación. Ok, perfecto. Entonces, muy buenos días a todos los presentes, especialmente pues muchas gracias a los delegados de Rentokill por brindarnos este espacio para poder llevar a cabo pues esta conversación. Es una charla que está más dirigida hacia pues la pedagogía con respecto a las enfermedades transmitidas por vectores. Vamos a enfatizar principalmente sobre la enfermedad del dengue y esta charla pues tiene un amplio componente biológico sobre el vector. Bueno, como todos sabemos, es un zancudo. Vamos a hablar pues sobre algunas características importantes del vector que pues en últimas en las labores de nuestra operatividad como manejadores de plagas es importante considerar, es importante entender. Entonces, inicialmente esta presentación está dividida en estos 4 segmentos. Vamos a hablar en un principio sobre las enfermedades transmitidas por los vectores artrópodos, qué es un vector, mencionar sobre qué es una enfermedad vectorial, algunas características particulares de las enfermedades vectoriales. Hablaremos sobre las endemias, las epidemias, las enfermedades más representativas dentro de este grupo de las enfermedades vectoriales. Posteriormente pasaremos a hablar sobre los zancudos. Aquí tomaremos algunas ideas sobre la taxonomía de este grupo, las características morfológicas de los insectos que pertenecen a este grupo y sobre su ecología. Haremos principal énfasis en el vector de interés, que en este caso es Aedes aegypti, también mencionando algunas características particulares de Aedes albopictus, y posteriormente hablaremos entonces sobre algunas enfermedades transmitidas por este vector, Aedes aegypti. Algunas generalidades sobre estas enfermedades y nos concentraremos posteriormente en el dengue. Finalmente hablaremos sobre el control de zancudos, cómo se realiza el control a nivel mundial y cuáles son, digamos, las normativas existentes para realizar control de zancudos desde la perspectiva del manejo integrado de estos insectos en el sector de la salud pública. ¿Listo? Entonces, inicialmente tenemos que entender que un vector tiene que ser específicamente un organismo vivo, tiene la capacidad de poder transmitir algún agente patógeno, ya sea por las dinámicas naturales de sus ciclos de vida. En parasitología, pues muchos de estos patógenos pueden ser transmitidos ya sean por artrópodos, insectos, arácnidos, moluscos, anélidos, como algunas sanguijuelas específicamente. Algunos roedores tienen la capacidad de poder transmitir patógenos de importancia médica, entre otros tipos de organismos vivos, incluso aves y a veces hasta reptiles. ¿Listo? ¿Cuál es la funcionalidad del vector? Él participa en el ciclo normal y natural de una enfermedad. Muchos de los parásitos pues son parásitos unicelulares y estos tienen para poder llevar a cabo todo su ciclo de vida, en este caso reproducirse, hacer una transmisión efectiva del componente genético y pasarlo a las siguientes generaciones y así continuar, estamos con ese legado. Se necesita pues de poder realizar una transmisión desde un agente, puede ser digamos un hospedero o puede ser un reservorio, hacia otro hospedero. Viene siendo, digamos, en este caso, en el mundo de la parasitología los conocemos como hospederos finales. ¿Listo? Dentro del mundo de los vectores vamos a encontrar vectores de diferentes categorías. En este caso, estos son los 2 más conocidos. Los vectores que tienen el componente biológico, llamados también como vectores biológicos, y los vectores mecánicos, que también pueden ser asumidos como forontes. ¿Listo? Aquí hay un claro ejemplo, digamos, de cuál es la principal distinción entre las características de un vector de tipo biológico y un vector de tipo mecánico. Las
las garrapatas, que vienen siendo ácaros de gran tamaño, tienen la capacidad de poder transmitir virus y bacterias directamente por la inoculación de estos al torrente sanguíneo, ya sea del hospedero que estén parasitando. Eso quiere decir de que el patógeno se encuentra directamente imbuido dentro del organismo del artrópodo. Mientras que para el caso de los vectores mecánicos, vamos a tener que los patógenos son transmitidos directamente por la adhesión de estos al medio externo de la estructura cuticular. Es decir, llámese una bacteria, llámese un hongo, llámese un parásito tipo anélido, o incluso también pueden llegar a ser el caso de algunos helmintos. Estos pueden ser transmitidos de forma externa por un agente que lo lleva desde un punto A hasta un punto B. Tal es el caso, por ejemplo, de Clotna punctata, esta palomilla que comúnmente la vemos en los baños de las casas, pues dada, digamos, sus hábitos de vida en los sitios donde ella se cría, que principalmente son los desagües de los baños, pues puede ser potencialmente un vector mecánico de muchos patógenos que se encuentren en esos espacios donde ya se lleva a cabo su ciclo de vida. La transmisión biológica tiene algunas características particulares. Esta puede ser de tres formas, ¿listo? En esta puede haber un cambio del agente patógeno dentro del organismo artrópodo. Puede también haber una multiplicación o puede haber ambas cosas. Puede haber un cambio y una multiplicación. Entonces, para el caso de los zancudos, vamos a encontrar algunos agentes patógenos que tienen la capacidad de multiplicarse del interior del organismo vector. Tal es el caso, digamos, de los virus y también de muchas bacterias. Pese a que, digamos, no hay mucha información sobre la capacidad que tienen los zancudos para transmitir bacterias, es posible que ellos pueden llegar a transmitir algunas mediante, digamos, procesos mecánicos, como esto mediante procesos de entomofagia. También existen algunos organismos que pueden llevar a cabo una transformación en su ciclo de vida, como puede ser el caso de Plasmodium, que pasa, digamos, de ser su fase reproductiva digamos, a ser una fase infectiva, y para esto, pues, hay un cambio morfológico dentro de este parásito, y a su vez también un proceso de multiplicación. ¿Listo? Mientras que hay otros agentes patógenos que simplemente se mantienen ahí. Entonces vamos a tener una transmisión para el caso de los virus multiplicativo. Bien. En este sentido, de los sistemas de transmisión de enfermedades específicamente endémicas o vectoriales, en este caso las arbovirosis, es necesario considerar de que estas tienen una dinámica donde hay tres componentes principales. El patógeno, que es el agente infeccioso, el agente que causa la enfermedad; el hospedero, que es quien la porta o que tiene la capacidad de mantener este patógeno en el medio circundante durante un periodo de tiempo; y el agente vector, que es el que tiene la capacidad para poder realizar la movilización del patógeno desde un hospedero hasta otro. ¿Listo? Como en todas estas dinámicas de tres componentes, cuando nosotros intervenimos alguno de estos puntos, nosotros somos capaces de poder hacer control de una enfermedad puntualmente. ¿Qué es una enfermedad vectorial entonces? Nosotros vamos a encontrar una alta cantidad de enfermedades que son transmitidas por vectores. En este caso, pues las enfermedades vectoriales son aquellas en las cuales, pues, a partir, digamos, de la transmisión de un agente vector de un patógeno particular, entonces vamos a tener una presentación clínica producida por dicho agente patógeno, ¿listo? Es necesario entonces que participe otro componente, en este caso artrópodos, como les mencioné anteriormente, pueden ser incluso algunos múridos, algunos roedores, y también pueden ser, en algunos casos, hasta los mismos humanos, pueden ser vectores de enfermedades, ¿no?, asociadas, digamos, a sistemas antropogénicos. Pero las características de las enfermedades vectoriales cumplen el hecho de que estas solo específicamente se pueden llevar a cabo si el vector se encuentra presente. ¿Listo? Estas enfermedades vectoriales tienen unas dinámicas particulares. Están muy asociadas también a los componentes ecológicos y a los componentes etiológicos de estos vectores.
porque ya que son los que transmiten la enfermedad, entonces las variaciones ambientales, las variaciones externas que modulan las características particulares de estos vectores, pues también modulan entonces las dinámicas de dichas enfermedades. Aquí es donde nosotros entonces empezamos a hablar en epidemiología sobre las características de ciertas enfermedades. En este caso, cuándo son una epidemia y cuándo son una endemia. ¿Listo? Lo más conocido, digamos, para la región de Colombia, para ciertas partes de Colombia, es que muchas de las enfermedades vectoriales son endémicas. Es decir, hay una presencia continua de dichas enfermedades y de los padecimientos de estas en un área geográfica delimitada. Un ejemplo de esto puede ser el caso de la malaria o el paludismo, que es endémica de la región pacífica. Aquí vamos a encontrar entonces en esta región presencia constante del vector y también reservorios activos de este patógeno. En este caso, pues tenemos un protozoario, Plasmodium, que se encuentra ya sea, digamos, en otros mamíferos y pues, al, digamos, entrar en contacto con el medio particular, en este caso, algunas regiones del Pacífico más asociadas hacia las zonas costeras, pues entonces existe la posibilidad de que nos topemos con el vector y que nos pueda transmitir entonces el patógeno, nos pueda transmitir el plasmodium. Cuando estas enfermedades empiezan una dinámica de distribución y asimismo empiezan a aparecer posiblemente en lugares donde previamente se habían registrado, pero ya se habían atemperado y hay un aumento de los casos de esta enfermedad, podemos entonces empezar a hablar de una epidemia. Una epidemia ya es la presencia de la enfermedad en una localidad puntual, ¿no es cierto? Y esta enfermedad ya empieza una expansión de forma, de forma superior, una expansión ya muy ascendente, ¿listo? Específicamente, las epidemias tienen un manejo desde la orientación de la epidemiología y lo importante aquí es conocer las dinámicas vectoriales de la gente, que en este caso es un artrópodo zancudos, y también de conocer las dinámicas culturales de la población para saber cómo redirigir todos los esfuerzos en salud pública para poder mitigar la dinámica de la enfermedad. Aquí entonces vemos una tabla donde podemos observar pues, las diferentes clases de artrópodos que vamos a encontrar y las enfermedades asociadas a estos. Entonces, permítame, creo que aquí tengo la opción de activar un puntero. Perfecto. Vamos a ver de que dentro del orden de los ácaros, los más representativos, los vectores más representativos son las garrapatas y también algunos ácaros de importancia médica. Principalmente las garrapatas están asociadas a la transmisión de algunas fiebres y también de algunas bacterias, como en el caso, digamos, de las riquecias o de algunas salmonelas. ¿Listo? Dentro de los crustáceos vamos a encontrar algunos de importancia médica, pero estos simplemente son agentes parasitarios, principalmente de algunos de peces. No existen muchos casos relacionados con la capacidad de transmisión de los crustáceos, a menos de que, digamos, existan procesos de inhibición de ellos, o sea, cuando nosotros consumimos crustáceos y estos están parasitados por algún agente nemátodo particular. ¿Listo? Digamos, aquí vemos el caso de este cesto, que es una tenia transmitida directamente por este grupo de cangrejos. Ya los insectos, que vienen siendo el grupo más diverso dentro de todos los diferentes filos, vamos a encontrar diferentes representantes que tienen la capacidad de poder transmitir muchas enfermedades. En especial, vamos a encontrar los dípteros, ¿listo? Representados por grupos como los anófeles, como los cules. Estos son géneros particulares que tienen la capacidad de transmitir algunos agentes de importancia médica a nivel mundial, como lo es el caso del plasmodium, causante de la malaria, las filariasis en las regiones del África y también algunos diversos virus, como los vemos en la siguiente tabla. Aquí podemos observar entonces las diferentes familias, son algunas de las familias representadas, bueno, conocidos como arbovirus, o sea, virus transmitidos por artrópodos, ¿listo? Y dentro de la familia Flaviviridae nos encontraremos entonces a uno de los virus más conocidos por nosotros. En este caso, pues el virus del dengue, ¿listo? También dentro de la familia Flaviviridae vamos a encontrar virus representantes del Zika y de la fiebre amarilla.
¿Listo? Como lo pueden ver aquí. Todos estos virus son transmitidos principalmente por zancudos. ¿Y por qué tienen la capacidad de ser transmitidos por zancudos? Puesto que los virus no son seres vivos como tal, ellos son partículas que tienen un componente proteico bastante amplio con la capacidad de poder infectar a una célula en particular. Los procesos adaptativos de estas partículas proteicas pues llevan mucho tiempo, no son procesos que son regularmente de unos cuantos miles de años, sino que posiblemente llevan millones de años en total dinámica con el agente vector. La gran mayoría de estos virus se han adaptado tanto al vector que dependen totalmente de él. Y dependen de él porque es dentro del vector donde existe la capacidad propagativa. Recordamos de que dentro de los vectores biológicos existe los medios de transmisión propagativos, como les mencioné, son los procesos donde el agente infeccioso se replica al interior del artrópodo. Los virus tienen esta capacidad de replicación, por lo tanto, ellos en cierta medida pueden llegar a afectar el artrópodo vector, en este caso el zancudo, pero no lo suficiente como para que no pueda llevar a cabo sus procesos de vida normales, como es el caso de poder consumir sangre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los zancudos, al igual que las garrapatas y muchos otros insectos que tienen ese hábito entomofágico, pues generalmente están asociados a enfermedades, puesto que estos insectos tienen la capacidad de poder romper las primeras barreras inmunitarias del ser humano, en este caso la piel, o sea, acceden directamente al torrente sanguíneo. Si hablamos de las características principales de los zancudos, pues este es un artrópodo perteneciente a la clase Insecta, al orden Diptera, es decir, pertenecen al grupo de insectos que solo poseen un par de alas. La mayoría de los insectos poseen mínimo 2 pares de alas, pero el orden Diptera solo posee uno. El segundo par de alas posee una modificación que, bueno, dentro del mundo de la morfología nosotros conocemos como balancines. Son pequeñas estructuras que se ubican justo detrás del primer par de alas, que son las que se utilizan para la movilidad. Los zancudos, la gran mayoría tienen hábitos hematófagos. Solo hay un pequeño género que no tiene esta capacidad, bueno, este hábito hematófago, que es el género Toxorynchites, y es el género que está más asociado a los hábitos de consumo de néctar, pero muy utilizado para el control biológico precisamente de larvas de zancudos, puesto que en su estadio larval el género Toxorynchites es depredador, es caníbal. ¿Listo? Nosotros conocemos en el mundo alrededor de unas 3.500 especies descritas de zancudos, pero estimamos de que existen 5.000 en lo que faltan por describir, ¿listo? Y estos insectos poseen la capacidad de tener una metamorfosis completa, o sea, son holometábolos. Es decir, ellos pasan de estadios puntuales de forma, en este caso de huevo, posteriormente a un estadio larval con 4 instares, 4 cambios de tamaño, posteriormente a un estadio pupal, donde va a llevar a cabo el desarrollo de las estructuras maduras, y finalmente el estadio adulto, donde el insecto tiene la capacidad de movilización y distribución, dado sus hábitos de vuelo. Mencionando un poco la taxonomía, como les mencioné anteriormente, encontraremos dentro del orden Diptera a diferentes familias y específicamente los zancudos pertenecen a la familia Culicidae. Dentro de esta familia encontraremos entonces 3 subfamilias, cada una con características particulares. La subfamilia Anopheline, donde se agrupan a todos aquellos vectores, o digamos, los que tienen la capacidad de poder transmitir plasmodium, a los del género Anopheles, los zancudos del género Anopheles. Aquí pueden ver una pequeña imagen donde muestran, digamos, las características puntuales de los zancudos pertenecientes a este género. Generalmente son alas manchadas, pedipalpos mucho más largos que en machos y hembras, que los palpos de otros zancudos de otros géneros. Encontraremos también a los zancudos pertenecientes a la subfamilia Culicidae, donde ahí se agruparán todos los demás representantes de los otros géneros. En este caso encontraremos zancudos del género Aedes, del género Culex, del género Sabetes, importante en la transmisión de la fiebre amarilla, y
encontraremos otros tipos de zancudos más asociados a ciertos ambientes, como digamos es el caso de culiceta y también el caso de busnero. Bueno, finalmente tendremos entonces la subfamilia Toxorynchidinae, donde encontraremos zancudos, como les mencioné, pertenecientes al género Toxorynchites. Estos son zancudos de un tamaño muy superior a los demás y no tienen, no tienen este hábito hematofágico porque pues ellos están más asociados al consumo de néctar. Nos enfocaremos específicamente en el género Aedes, que es el vector principal de arbovirosis de importancia médica, como es el caso del dengue, el Zika, el chikungunya, y pues es el que está más asociado a las dinámicas normales de los seres humanos, o sea, es un zancudo muy sinantrópico. De este vamos a encontrar dos especies de importancia urbana, en este caso está Aedes aegypti, pese que también está Aedes albopictus, que ha tenido, digamos, un proceso de expansión considerable en nuestro continente y, digamos, a que también se han asociado algunas dificultades a la hora de controlar algunas arbovirosis de interés. Ya lo vamos a ver más adelante. Como lo mencioné, entonces existen unas características particulares en relación a su ciclo de vida. Vamos a ver un cambio de forma durante los procesos de desarrollo. Vamos a encontrar 4 estadios en la forma larval. Inicialmente vamos a empezar desde los huevos, ¿listo? Los huevos tienen características particulares dependiendo del género e incluso la especie de zancudos, ya lo veremos más adelante. Del huevo eclosiona una larva que tiene 4 instars. Posteriormente se forma entonces una pupa, como lo vemos aquí, y de la pupa emergerá entonces el zancudo adulto. ¿Listo? Es importante recalcar la significancia que tiene esta división en sus estadios de vida, puesto que en los sistemas donde los insectos tienen un desarrollo holometabolo, es decir, 4 formas de vida diferentes, ¿listo? Nosotros vamos a entonces asociar algunas facilidades en cuanto a la adaptación. Es decir, los zancudos en estadio larval se encuentran en un medio particular, se encuentran en un medio acuático, donde ellos el recurso principal de alimento pues son las algas, e incluso pueden llegar a depredar algunas otras larvas adicionalmente, pero entonces sus hábitos alimenticios son muy particulares. En este caso se alimentan de materia orgánica en descomposición que se encuentra en el medio, ¿listo? Ya en un estadio de vida adulto, el zancudo, si en este caso es hembra, pues va a tener el requerimiento de hacer el consumo de sangre para poder llevar a cabo su ciclo de vida, el ciclo de vida de su progenie y así finalizar, digamos, con el ciclo de vida propio. Y para el caso de los machos, pues el consumo de néctar. Denótese bien que hay una separación entre los lugares donde cada uno se desenvuelve. Y esto es muy importante, puesto que aquí se evita la competencia. Y al evitar la competencia de una misma especie mediante la separación de sus distintos hábitos en sus estadios de vida particulares, nosotros estamos asegurando de alguna manera de que ni los machos ni las hembras adultas interfieran con los ciclos de vida de las larvas y asimismo pues un aprovechamiento total del espacio, un aprovechamiento total del medio en el cual se lleva a cabo pues, el ciclo de vida del zancudo. Como lo mencioné anteriormente, esta es una pequeña imagen que muestra algunas características particulares de los huevos. Los huevos de los zancudos tienen una extensión más o menos de 1 milímetro de longitud, tienen una forma, a mi parecer, de granos de arroz y estos pueden ser dispuestos en la superficie dependiendo de las características particulares de la especie. Podemos ver entonces que en el primer caso, estos son los huevos de zancudos del género Culex, que se encuentran, digamos, todos agrupados en una pequeña balsita, y generalmente esos huevos tienden a mantenerse a flote sobre la superficie del agua. En la segunda imagen podemos ver entonces algunos huevos de Aedes. Estos huevos son localizados principalmente sobre el perímetro de los depósitos de aguas donde el zancudo lleva a cabo, digamos, su ciclo de desarrollo. Es decir, él coloca los huevos muy al ras del nivel del agua de los depósitos donde éstas se encuentran almacenadas. Finalmente, pues aquí en una imagen vemos huevos de zancudos de la especie Anopheles, los cuales tienen una característica particular,
y son dos pequeñas balsas, dos pequeñas estructuras ubicadas a cada uno de los extremos de los huevos, los cuales le confieren la habilidad de poder flotar sobre el agua. Entonces, a diferencia de los huevos ubicados en una pequeña masa, como lo vemos para el género Cules, para el género Anopheles vamos a encontrar huevos que tienen la capacidad de flotar de forma unitaria. Estas son algunas características puntuales, digamos, algunas estrategias que utilizan morfológicamente las especies para poder llevar a cabo, digamos, la disposición de los huevos. Saber cómo lo hacen cada una de las especies nos permite a nosotros poder realizar procesos de búsqueda mucho más eficientes. No vamos a buscar flotando huevos de ese tipo porque muy posiblemente no los vamos a encontrar, pero si revisamos, digamos, la estructura de un depósito y miramos las paredes del depósito, muy posiblemente vamos a encontrar ahí los huevos de ese tipo. En cuanto a las larvas, vamos a encontrar entonces que esta tiene tiene una conformación de tipo vermiforme, pareciese a un pequeño gusano. En algunas regiones de Colombia las conocemos entonces como culebrillas por la forma en cómo ellas se mueven. Estas larvas tienen una distribución anatómica particular, están compuestas por una cabeza, por un cuerpo total, digamos el tórax y el abdomen juntos, y al final del abdomen pues vamos a encontrar una estructura de importancia morfológica llamada sifón. ¿Listo? En el octavo segmento, aquí encontramos el octavo segmento, este es el noveno segmento y este es el décimo segmento, encontraremos esta pequeña estructura que en el estadio larval me va a servir para poder separar zancudos de la subfamilia Culicine de la subfamilia Anopheline. Los zancudos de la subfamilia Culicine, llámese zancudos del género Aedes, del género Cules, del género Sabetes, del género Coquiletidia, del género Mansonia, todos estos géneros tienen un sifón, tienen un pequeño sifón que va a cumplir las veces de un snorkel, es decir, esta estructura se va a utilizar para poder realizar el intercambio gaseoso, básicamente respiran por esta estructura. Por otro lado, los zancudos de la subfamilia Anopheline, pues específicamente los del género Anopheles, los que transmiten la malaria, van a carecer de esta estructura, conocida como sifón, y en cambio van a aportar una estructura llamada placa espiracular. ¿Listo? Esta placa espiracular pues hace que ellos tengan unos comportamientos particulares, como lo denotamos en la siguiente imagen. Aquí podemos ver algunos zancudos, específicamente en esta imagen vemos a las larvas de un zancudo del género Aedes. Las características particulares de su sifón nos permiten poder identificar el género solo en su estadio larval. Un sifón ancho y corto y una disposición de la larva muy vertical al eje digamos, de la película de la superficie del agua. ¿Listo? Por el contrario, aquí vemos entonces una larva del género Cules, donde encontraremos un sifón mucho más alargado y estrecho y la disposición de forma más horizontal a la superficie del agua. ¿Listo? Esta es una característica particular. Esto es un zancudo del género Coquiletidia, donde el sifón ha sufrido una modificación y en este caso no cumple las veces de poder realizar intercambio gaseoso directamente con el medio exterior, sino que este se ancla directamente sobre las raíces de las plantas. Es por esto que este zancudo tiene se desarrolla mucho más fácilmente en cuerpos de agua donde hay abundante vegetación. Finalmente encontramos entonces una larva de zancudos del género Anopheles, o sea, de la subfamilia Anopheline, donde, pues, dada, digamos, las características de su placa espiracular, no va a poder realizar esta disposición en su estadio larval, sino que ella se localiza totalmente horizontal a la película de la superficie del agua. ¿Listo? En el estadio pupal, entonces, vamos a encontrar una pequeña coma, así digamos, lo he escrito. El zancudo se encuentra al interior de una capa de disis, ¿listo? Desarrollando todos sus componentes para, digamos, tener una vida adulta efectiva. Es decir, aquí se lleva a cabo el desarrollo de las estructuras adultas, como es el caso del aparato bucal austelado, también de las alas y también de las patas. Bien, en este estadio el zancudo no consume ningún tipo de alimento orgánico.
él solo está desarrollándose ahí en el interior de esta estructura, de esta placa cuticular, de esta capa cuticular, para posteriormente emerger. Aquí vamos a encontrar entonces un cambio en las estructuras de intercambio gaseoso, que en este caso, pues como lo vimos en las larvas, era en el abdomen que se encontraba el sifón. Aquí encontraremos dos trompeticas. Es muy difícil poder llevar a cabo identificación de zancudos directamente en esta fase de vida. También es importante reconocer que en esta etapa los zancudos son muy sensibles a diferentes variables ambientales y diferentes cambios rápidos y agudos del medio, como digamos la luz y las características del agua. ¿Listo? Esto que será un video, lamentablemente no lo podemos ver, pero el movimiento que tiene esta pupa básicamente es como el de un camaroncito. Ella mueve su cola y en el momento en que se siente, digamos, amenazada o estresada, lo primero que va a hacer es hundirse. Va a ir hacia la superficie del depósito para, pues, resguardarse, sea lo que sea que esté molestando, digamos, el agua. Para los adultos, entonces, encontraremos ya la forma de vida móvil, digamos, una forma de vida donde ellos van a poder tener la capacidad de distribuirse mucho más ampliamente y encontrar otros espacios donde puedan llevar a cabo sus procesos de vida. Morfológicamente encontraremos entonces una estructura separada por 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen. Aquí es donde nosotros vamos a tener una mayor oportunidad para poder realizar identificación a partir de caracteres físicos. ¿Listo? Esta es la etapa reproductiva del zancudo. Digamos, aquí vamos a encontrar zancudos con diferentes características físicas de color. Vamos a encontrar algunos zancudos con colores iridiscentes, algunos zancudos con manchas, como es el caso de ese gypsy. Todas estas características se dan por, digamos, la disposición de escamas que se encuentran en el cuerpo del zancudo. Puntualmente, cosas que, digamos, nos pueden ayudar a identificar, a separar machos y hembras, la disposición de sus antenas. Los machos tienen antenas mucho más plumosas y abundantes, dado, digamos, la necesidad que ellos tienen para poder identificar las hembras en un medio. Es decir, las hembras al volar, ellas liberan algunas sustancias al sistema, al medio aéreo, y pues el zancudo tiene que tener la capacidad para poder reconocer esas sustancias y así mismo encontrar las hembras. Es por esto que las antenas son mucho más plumosas. Hay un dimorfismo en los hábitos de alimento, como les mencioné anteriormente. Las hembras tienen que consumir sangre, o sea, tienen un hábito hematofágico, mientras que los machos tienden a consumir néctar. Ellos no tienen ese requerimiento de poder, o sea, de tener que hacer uso de la sangre para llevar a cabo ningún proceso metabólico. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos de cómo vemos entonces la disposición de la coloración para poder identificar apropiadamente zancudos en su estadio adulto. Entonces vemos de que para el caso de Aedes vamos a encontrar Aedes albopictus con una franja, ¿listo? Una franja sobre su escútul blanca. Para el caso de Aedes vamos a encontrar una conformación de lira, donde vamos a encontrar 2 franjas blancas al lado y lado del escútul. Y para otros zancudos, como por ejemplo Culex pipiens, que es un zancudo muy normal en los sistemas urbanos, no vamos a encontrar una coloración particular, vamos a encontrar un color amarillento. En cuanto al ciclo de vida, vamos entonces a entender de que para el caso de ese gypsy, posterior, digamos, a la emergencia de la hembra de su estadio pupal, o sea, sale la hembra adulta, el macho ya la está esperando. Los machos emergen mucho más rápido que las hembras, precisamente para poder llevar a cabo el proceso de apareamiento de forma inmediata. ¿Listo? Cuando la hembra se aparea con el macho, 2 días después de realizar, digamos, ese proceso de apareamiento, pues ella ya empieza un proceso de ovogénesis, donde, pues, digamos, por algunas modulaciones fisiológicas, es requerido que ella consuma sangre. Entonces ahí es donde ella empieza, digamos, a sentir la necesidad de consumir sangre. Si no se ha llevado el proceso de apareamiento, esto no va a ser posible. Nosotros vamos a encontrar una longevidad bastante reducida conforme va pasando el tiempo. La gran mayoría de los zancudos no alcanzan a llegar, si a lo mucho, a los 30 a 45 días. ¿Listo? Posterior, digamos, al proceso de emergencia, apareamiento por parte de la hembra y de
de toma de sangre de entomofagia, entonces ella va a llevar el proceso de ovogénesis y va a colocar entonces los huevos, ¿listo? Con un primer proceso de apareamiento ya la hembra puede almacenar el esperma del macho en su espermateca y de ahí en adelante va a poder realizar las disposiciones de lo que es, digamos, para lo que el tiempo de vida le alcanza. En este caso pueden llegar a ser entre 2 hasta 3 posturas, ¿listo? Posterior, digamos, a la disposición de los huevos, dependiendo de algunas variables, de las características de las variables ambientales, estos pueden emerger hasta en 48 horas o incluso menos, y en un tiempo de entre 7 a 14 días llevarse a cabo el proceso de desarrollo larval, donde vamos a tener 4 instancias, ¿listo? Larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4, cada una caracterizada por su tamaño particular, ¿listo? Cuando las larvas ya han alcanzado, digamos, el punto crítico para poder llevar a cabo el siguiente paso, pues va a ocurrir el proceso de impupación, donde esta larva pues va a mudar esta piel, esta cutícula y va a adquirir esta estructura. Y en esta estructura se puede llevar a cabo el proceso de formación de las partes adultas entre más o menos unos 2 a 3 días, ¿listo? Los machos emergen antes que las hembras, como lo mencioné anteriormente, y pues se lleva a cabo entonces el ciclo biológico. En cuanto a la ecología de ese GIPI, vamos a encontrar a estos desarrollándose principalmente en depósitos artificiales o naturales. Los depósitos artificiales están caracterizados por tener disposición de agua limpia. Generalmente ellos prefieren agua limpia. Vamos a encontrar depósitos intradomiciliares, depósitos externos, ¿listo? Algunos depósitos de un solo uso, como son el caso, digamos, de las botellas, de algunos icopores, de algunos depósitos donde se coloca comida regularmente para ser transportada. Hemos notado que, digamos, los depósitos de mayor interés para ese y de mayor frecuencia en algunos sectores urbanos son los floreros con agua y las llantas. Son los depósitos número 1 para la producción de eso, o sea, donde encontramos, bueno, cuando hacemos inspecciones, podemos notar de que si hay floreros en la casa, en un lugar donde hay endemia, para, digamos, alguna arbovirosis particular y donde hay bastante presencia de posiblemente en ese florero fijo vamos a encontrar larvas. De forma natural, estos van a encontrarse, digamos, en huecos de árboles, en las axilas de las bromelias, las plantas que están expuestas al medio exterior, donde el agua lluvia se almacena en su interior. Ahí vamos a encontrar frecuentemente larvas, algunas oquedades, depresiones en la tierra e incluso pequeños ladrillos, hasta posiblemente huellas de animales sobre la tierra. Y este es un claro ejemplo de un lugar donde posiblemente encontraremos o sus estadios larvales, dado, digamos, la disposición de residuos que hay por ahí digamos, en este patio. Hay baldes, ¿listo? Tenemos también entonces una sección del lavadero, también encontramos algunos depósitos. A veces creemos que por el hecho de que el balde esté boca abajo, entonces no va a haber cría, digamos, de desarrollo de larvas, pero también en la parte inferior del balde, en lo que es su base, también se forma, digamos, una pequeña película de agua y hasta en estos lugares es posible encontrar larvas. Si hay una tapita de gaseosa con la cantidad suficiente de agua y que, digamos, haya proceso de materia orgánica creciendo en esa tapita de gaseosa, allí es posible que se pueda también criar una larva de Aedes. Y aquí es donde nosotros pasamos entonces a las enfermedades, ¿listo? Los zancudos se relacionan con diferentes tipos de enfermedades, en este caso muchos virus y parásitos. Entre las parasitosis de mayor importancia vamos a encontrar entonces a los parásitos del paludismo, ¿listo? En este caso Plasmodium, que es un protozoario. Vamos a encontrar en Colombia 5 especies diferentes de Plasmodium, algunas más fuertes que otras, digamos, en la presentación de la patología. Y a nivel mundial es posible que ellos también puedan transmitir algunas filarias, es decir, algunos nematodos. Esas filarias son reconocidas por generar entonces esta comorbilidad. No sé si han escuchado de la elefantiasis, pues esto es producido, digamos, por el desarrollo de filarias dentro de los vasos linfáticos. También vamos a encontrar diversas arboviroses. Aquí entonces vemos una tabla donde se separan las diferentes familias y encontraremos algunos virus de interés, como digamos los que desarrollan la enfermedad del dengue, la enfermedad de la fiebre amarilla,
algunas fiebres y encefalitis, como digamos la encefalitis del oeste del Nilo, la fiebre del Valle del Rift, la encefalitis de San Luis, la encefalitis equina, la encefalitis japonesa y el virus de chikungunya, que pues genera chikungunya, ¿listo? Aquí nos enfocaremos principalmente en dengue, que pertenece a la familia Flaviviridae, como lo mencioné anteriormente, y en el medio circundante, específicamente en Colombia, encontraremos 4 serotipos que se encuentran, digamos, flotando por toda la región, ¿listo? El dengue es una de las enfermedades más importantes en salud pública a nivel mundial. Se estima de que un poco menos de la mitad de las personas se encuentran en la disposición de poder adquirir dengue. Es posible que nosotros ya hayamos tenido dengue previamente y no nos hayamos dado cuenta. Y es muy importante por la comorbilidad que genera. O sea, al año se registran unos 100 millones de casos a nivel mundial. Es decir, la carga económica que adquieren los países para poder hacer frente a estas enfermedades es demasiado alta. En esta imagen mostramos entonces cómo se lleva a cabo el proceso de transmisión del virus del dengue, donde inicialmente pues un zancudo que ha sido infectado con el virus pues lleva a cabo el proceso de replicación, es un proceso de desarrollo propagativo dentro del zancudo. Posteriormente el virus va a movilizarse a las glándulas salivales y cuando ese zancudo sienta las ganas de volver a consumir sangre para poder llevar a cabo sus ciclos de vida, o sea, poder realizar posturas de huevos más adelante, pues va a generar la transmisión del virus directamente a otros perros. ¿Listo? La dificultad no es adquirir dengue una primera vez. La dificultad es cuando nosotros tenemos predisposición a desarrollar un cuadro clínico mucho más grave. ¿Qué hacemos nosotros desde el componente epidemiológico? Es importante reconocer de que la entomología y la epidemiología tienen que jugar de la mano, ¿listo? Para poder estudiar adecuadamente las dinámicas de estas enfermedades transmitidas por vectores en función, digamos, de procesos como muestreos, estudios de poblaciones de vectores, para estimar la tendencia de algunas enfermedades. Epidemiológicamente, en los sistemas de salud pública es requerido, digamos, realizar muestreos y descripciones de cómo se encuentra el vector distribuido para poder estimar cómo este va a poder, digamos, impactar específicamente en algunas localidades. También es importante reconocer, digamos, algunos componentes sociales. ¿Listo? Estos componentes sociales me dan a describir el potencial epidémico que tiene la enfermedad en una localidad, porque es muy diferente comparar una enfermedad transmitida por vectores en un lugar donde se lleva una estricta y un riguroso manejo higiénico y físico-sanitario, a un lugar donde hay muchas falencias con respecto, digamos, a la disposición de basuras o la disposición, digamos, de las personas en un pequeño espacio, que digamos en una casa. Es muy diferente una casa donde iban 3 personas a una casa donde iban 10 o 15 personas. Y entonces encontramos algunas características importantes. El ciclo de vida de los zancudos, específicamente de Aedes, no es el mismo al ciclo de vida, digamos, de otros agentes vectores. ¿Listo? E incluso dentro de la misma especie, Aedes aegypti no se comporta de la misma forma que Aedes aegypti, por ejemplo, pongo un ejemplo, Aedes aegypti de la ciudad de Cali, no se comporta de la misma forma a Aedes aegypti que está presente en la ciudad de Medellín. Esto, digamos, a los procesos poblacionales que tienen cada una de las cepas que se encuentran en la localidad. La densidad de la población es también importante porque asimismo nosotros podemos cuantificar, pues, qué tan eficiente es el vector en un medio para poderse desarrollar. También, pues, entender de que es un mosquito sinantrópico, es decir, él lleva conviviendo con nosotros durante muchos siglos, depende totalmente de nosotros y está totalmente adaptado al medio donde nosotros permanecemos. Así que el manejo tiene que ser muy direccionado a los factores que nosotros, como seres humanos, promovemos para que se críe, lleve a cabo su ciclo de vida. Y también reconocer de que la virulencia del flavivirus depende de las capacidades del mosquito, es decir, la capacidad vectorial. Algunos mosquitos, como ese tienen una capacidad vectorial muy alta por las características morfológicas, las características de su hábitos de vida, las características de adaptabilidad, mientras que otros zancudos, otros mosquitos como Salvopictus, pese a que es el primo hermano,
y permanece, digamos, en la ciudad, en ciertas localidades, digamos, más conservadas, áreas verdes, este no tiene una capacidad de transmitir el virus del dengue tan efectiva. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero no lo transmite de forma tan efectiva, ¿listo? Eso quiere decir que entonces ese albopictus no tiene una capacidad vectorial tan amplia y tan efectiva como lo puede sí tener su primo hermano. Es por esto entonces de que a nivel mundial, pues a raíz, digamos, de inicios del siglo pasado, ya emergieron, digamos, algunas necesidades para poder realizar el manejo integrado de estos vectores. Específicamente, directamente por la Organización Panamericana de la Salud, tenemos entonces algunas normativas. Desde 1999, pues se presentó una estrategia mundial que no solo engloba el componente epidemiológico, sino que también trata de abordar otros enfoques directamente relacionados a cómo nosotros nos relacionamos socialmente. Bien, y aquí entonces proponemos un manejo integral de la enfermedad. En 2001, la OPS utilizó la estrategia que presentó la OMS y la adaptó directamente, digamos, a los contextos sociales que movilizan, digamos, Latinoamérica. En este caso tenemos la resolución CR43R4, donde, digamos, ya muestran cómo desde los entes territoriales de control en salud, pues se tiene que abordar ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Ya en 2003, finalmente encontramos otra resolución que especifica, digamos, el manejo direccionado en cada uno de los países, o sea, las características que cada país debe reconocer en su territorio para poder llevar a cabo un manejo efectivo. Esta resolución se caracterizó por llamarse la gestión integrada para la prevención y control del dengue, en específico EGI, ¿listo? Y Colombia cuenta entonces con un sistema EGI para manejo del dengue. Ese sistema ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo y tiene algunos componentes importantes. En este caso, pretende, digamos, que se lleve a cabo participación comunitaria para poder conocer de la mano de las personas que habitan el territorio, cómo está llevándose a cabo la enfermedad, la educación también sanitaria para estas personas, la coordinación de acciones, ¿listo? Y también la evaluación de estas acciones. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo, digamos, el manejo integrado de este tipo de vectores. Para eso, digamos, tenemos la estrategia EGI en Colombia, ¿listo? Que ha tenido diferentes actualizaciones y directamente desde el Instituto Nacional de Salud, los entes territoriales trabajan mucho con estos protocolos. Existen protocolos de vigilancia en salud pública, donde se caracterizan entonces todas estas medidas que se tienen que llevar a cabo de forma preventiva y de choque en caso de que haya un evento de dengue. ¿Listo? Esto está caracterizado por una agenda donde se establecen, digamos, las cosas que se tienen que hacer en un respectivo tiempo. Entonces, los entes territoriales de control lo que hacen es que destinan un comité específicamente para hacer manejo de esas enfermedades previo, digamos, a los ciclos donde la enfermedad va a iniciar. El dengue se reconoce por tener unos ciclos de actividad para cada región. Yo tengo la experiencia de la región del Valle del Cauca, donde se reconoce que el dengue funciona, bueno, se activa cada 4 años. Y entonces ahí es donde se deriva directamente pues todas estas actividades que pretenden, digamos, preventivamente mitigar el efecto de la enfermedad. Ya directamente también existen entonces algunas articulaciones con el ente territorial y con agentes privados o agentes o algunos agentes públicos, ¿listo? Algunas ONGs en general, donde se establecen algunos lineamientos específicos para que esos entes territoriales pues sigan a cabalidad el manejo integrado de la enfermedad. Estos lineamientos se especifican desde cómo se realizan los procesos de muestreo hasta cómo se hacen las recolecciones de las muestras. ¿Cuál es el tratamiento estadístico que se hace con los datos obtenidos, tanto del componente médico, del componente clínico, como los reportes de casos, como también el tratamiento estadístico que se hace, digamos, con los datos recolectados de los procesos de muestreo de zancudos? ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues entonces llevar a cabo un manejo mucho más puntual en una región y asimismo corregir algunas falencias ya digamos de orden locativo con respecto digamos a procesos culturales que llevan las personas que pueden estar promoviendo la enfermedad.
El caso, digamos, de los floreros es un caso, digamos, muy particular de la región del Valle del Cauca, porque gracias, digamos, a estos lineamientos y a seguir estos lineamientos a cabalidad, es que se pudo identificar de que este es un factor de riesgo muy importante al interior, digamos, de la urbanidad. Y es por esto, entonces, dentro de estos lineamientos y todas las características de estos lineamientos que nos hablan entonces del control. ¿Listo? El control de los zancudos se realiza de forma particular, priorizando el control cultural y el control físico. Sin embargo, este lineamiento especifica cuáles son las medidas de control químico, ¿listo? Cómo se tienen que hacer y en qué casos se tienen que hacer. Específicamente, se habla de que el control químico por parte de los entes territoriales de salud solo se utiliza en caso de choque y en caso de, para la región del Valle del Cauca, evento de muerte, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo digamos, de reducir el uso de agente químico? Puesto que los zancudos, específicamente del género Aedes, tienen una amplia capacidad adaptativa para poder mostrar tolerancia a largo plazo al uso de plaguicidas. Como nosotros contamos con una serie de grupos químicos con los que tenemos previamente experiencia en el manejo de zancudos, pues nosotros también tenemos que prever la posibilidad de que los grupos químicos se nos acaben. Y para eso entonces somos muy conscientes de que el uso de agente químico se tiene que utilizar solo en los casos de alta prioridad. Vemos entonces en esta tabla lo que especifica el lineamiento para el manejo integrado del dengue. Vemos de que la dirección es poder utilizar técnicas de ultra bajo volumen y bajo volumen al interior de los domicilios, específicamente con equipos de alta capacidad, como son máquina pesada, los equipos portátiles de amplio volumen y también bombas de amplio volumen. ¿Listo? Y extradomiciliarmente solo se realiza, digamos, aplicación utilizando equipo de máquina pesada y también equipo móvil, en este caso motomochila. Digamos, los insecticidas que están orientados para hacer control químico también están regulados directamente por estos lineamientos. ¿Listo? Y estos lineamientos nos muestran que ha habido una tendencia hacia la tolerancia. Entonces, aquí vemos unas gráficas que muestran, digamos, cómo se ha comportado ese GTR en el periodo, digamos, del 2023 a partir de muestras que se adquieren de diferentes localidades del país, donde nosotros pues llevamos a cabo un proceso digamos, de evaluación de susceptibilidad. En este caso, vemos entonces que se agrupan por grupo químico, ¿listo? Se agrupa por grupo químico los diferentes lugares donde se extrajeron las muestras y se evalúa entonces la mortalidad en un tiempo. Entonces se toma una estructura, llámese digamos un pequeño depósito, un vasito, una cámara de sacrificio, se impregna con el insecticida y se adicionan entonces los zancudos, haciendo digamos un proceso estadístico, un diseño de muestreo donde se contabiliza cuánto tiempo le toma al zancudo ser abatido y cuánto de los zancudos que introduje yo en el depósito murieron. ¿Listo? Vemos entonces algunas posiciones críticas. Por ejemplo, para la deltametrina, vemos que para la región, digamos, de Yopal, de Montería, en general, de Girardot, lo que es el norte y el oriente del país, el oriente del país, hay grados ya de resistencia. ¿Listo? Para el Putumayo y también para la zona costera también hay resistencia, digamos, de estas poblaciones de zancudos. Para el caso de la landazolitrina, encontramos resistencia para la región de Tello, ¿listo? Y también para la región de Pacífica encontramos resistencia. En general, esta resistencia es muy variada. No vemos, digamos, un patrón específico localmente a nivel del país. Lo anterior era, digamos, para piretroides. Esto es para órganos fosforados. ¿Qué notamos entonces dentro de estas características? A partir, digamos, de esta información. Las poblaciones de SGT se comportan de forma diferente y tienen susceptibilidades dependiendo de la localidad donde se encuentran. Es por esto que nosotros tenemos que ser muy conscientes a la hora de decidir cuál es el agente químico que vamos a utilizar en una localidad
dado de que existen reportes de resistencia, reportes de tolerancia para esta localidad, específicamente de un grupo químico. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros mantengamos de alguna manera informados sobre cuáles son los agentes químicos que nosotros más comúnmente rotamos y la susceptibilidad asociada de las poblaciones de ese GIPTIS de un lugar a este agente químico. Vemos entonces que para el caso de los organofosforados, malatión, que es un agente químico de amplio uso, ¿no es cierto? Para la región del Huila encontramos resistencia, ¿listo? Al igual que para la región del Tolima. Mientras que para otros espacios ya vamos entonces a ver una buena susceptibilidad a este organofosforado. Y para el caso de TMFOS, podemos ver de que la gran mayoría de lugares donde se extrajeron muestras, pues presentan entonces un cierto grado de resistencia. ¿Listo? Estos son datos publicados directamente de las pruebas que realizó el Instituto Nacional de Salud en el 2023. Actualmente intenté buscar para años más recientes, pero no he encontrado, puesto que, digamos, estos estudios dependen mucho de la capacidad técnica y la capacidad económica también de estos entes públicos. Pero digamos, esto es una aproximación bastante realista de cómo es la situación actual del país con respecto a estos agentes químicos. ¿Listo? En conclusión, pues para el caso de estos datos se detecta una baja susceptibilidad para los 3 piretoides, en este caso la androcilitrina, deltametrina y permetrina. ¿Listo? Sin embargo, hay que reconocer de que la susceptibilidad entonces no se comporta igual en todos los territorios del país. Dependiendo del territorio, pues hay más o menos susceptibilidad a estos grupos. También se reporta entonces para estos datos una disminución de la susceptibilidad de los órganos fosforados y para el caso, digamos, del TMFOS, una disminución de la susceptibilidad muy alta, ¿listo? Donde vemos que hay grados de resistencia hasta el 70% de las muestras evaluadas. Bueno, esto es básicamente lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Les agradezco entonces mucho su atención y pues quedo entonces atento, digamos, a sus preguntas. Sí, mil gracias. Si alguien tiene preguntas, no las puede levantar la mano. Los invito a que llenen el formulario de asistencia que les acabamos de enviar por el chat de la reunión para que puedan obtener su certificado de asistencia a este webinar. Doctor Javier, muchísimas gracias por impartir este conocimiento a todos nosotros. Esperamos contar con ustedes nuevamente en algún espacio que organicemos con la compañía. Claro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si no tienen preguntas, igual nosotros les compartiremos si tienen alguna inquietud por el correo, la pueden hacer y nosotros nos encargamos de conseguirles las respuestas. Mil gracias a todo el equipo de Control Group por su habitual apoyo. Gracias, Diana, por la participación. Muchas gracias. No, dale, gracias a ustedes por el espacio. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, se la pueden comunicar directamente al equipo de RentoKill y pues ellos hacérmela llegar a mí. Yo, obviamente, les enviaré, digamos, una respuesta objetiva. Aquí me quedo un rato para darles el tiempo a los que no han llenado el formulario de asistencia, para que por favor lo llenemos y así les podamos enviar el certificado de asistencia a este webinar. Muchísimas gracias a ustedes por la colaboración y por el aporte. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Dale, entonces, feliz día.